En una cena familiar, el primo de mi esposo, un teniente, me miró de arriba a abajo y sonrió con burla. ¿Tú estás en la Marina? Déjame adivinar. Tu trabajo principal es posar para los pósters de reclutamiento. Varios se rieron. Ni me molesté en responder. Entonces su papá volteó hacia mí y me hizo una sola pregunta. ¿Cuál es tu call sign? El cuarto se quedó en un silencio total. La familia de mi esposo hace Thanksgiving en casa de su tía todos los años. Una casa grande en los suburbios, entrada larga para los coches, de esas casas donde siempre hay una vela prendida y una tabla de quesos que nadie se acaba. Como 20 personas, casi todos de su lado, unos cuantos esposos y esposas repartidos por ahí, como muebles que no terminan de combinar con el cuarto. Llevo 6 años yendo. Me cae bien casi toda su familia. Su tía prepara un platillo de camote en el que sigo pensando hasta en julio. Su abuelo cuenta las mismas 3 historias cada año, y de verdad no me molesta. Con el primo es otra cosa. El primo tiene 31 años. Teniente. Entró hace como 4 años, subió de rango más rápido de lo que seguramente le tocaba, y desde entonces se ha pasado cada reunión familiar recordándoselo a todos. No de forma obvia. De esa forma en que lo hace la gente cuando está actuando humildad, metiendo el rango a media frase mientras habla de otra cosa, siempre regresando la plática a alguna decisión que él tomó, un problema que él resolvió, un superior que se fijó en él en específico. Yo soy teniente comandante, 16 años, no lo saco a relucir en la cena. Este año llegó hablando de un seminario de liderazgo que iba a encabezar la semana siguiente. Un evento conjunto, público mixto, seleccionado personalmente para presentar. Lo mencionó dentro de los primeros 10 minutos. Luego otra vez, durante las botanas. Y una tercera vez mientras su mamá todavía andaba tomando la orden de bebidas de todos. Mi esposo no dejaba de rellenarle el vaso de agua. Para cuando nos sentamos a la mesa, el primo ya había cubierto su seminario y su próxima revisión de ascenso. 2 ocasiones en que un oficial al mando lo felicitó por su nombre, y una historia de un marinero joven que supuestamente dijo que él era el mejor líder bajo el que había servido en su vida. El marinero tenía 19 años. El primo la contó como si fuera una ceremonia de condecoración. Su papá estaba sentado en la otra punta de la mesa. Retirado, tal vez. 30 años como Command Master Chief. De esos hombres que dicen muy poco y aún así controlan la temperatura del cuarto. Apenas había hablado en toda la noche. Nada más escuchando. El primo estaba a media frase de algo cuando volteó hacia mí, como si acabara de acordarse de que yo estaba ahí. Me miró de arriba a abajo, de esa forma en que lo hace alguien que ya decidió lo que va a decir. ¿Tú estás en la Marina? Déjame adivinar. Tu trabajo principal es posar para los pósters de reclutamiento. Varios se rieron otra vez, más fuerte, porque él ya les había dado permiso. Su esposa se tapó la boca con la servilleta. Un primo segundo soltó una risa por la nariz. Yo bajé la vista al plato, corté un pedazo de pavo que ya estaba frío y me lo llevé a la boca. No porque tuviera hambre, porque masticar me daba algo que hacer con la cara. Tyler seguía sonriendo, esperando. Ese tipo de gente necesita que le contestes, necesita que te defiendas mal, que te pongas roja, que balbucees algo sobre que la Marina es mucho más que pósters. Así ganan 2 veces. No le di nada. Me limpié la comisura con la servilleta y tomé un trago de agua. Ryan, mi esposo, dejó la jarra sobre la mesa y por fin se quedó quieto. Llevaba media hora rellenándole el vaso a su primo como si eso fuera a pagar algo. Sentí su rodilla buscar la mía por debajo del mantel. No supe si era una disculpa o una súplica para que no dijera nada. No me moví. Fue entonces cuando su papá habló. Llevaba toda la noche callado, en la otra punta de la mesa, con las manos cruzadas sobre el mantel. No había tocado su plato desde hacía rato. Volteó la cabeza despacio, como quien lleva un buen rato decidiendo si vale la pena abrir la boca, y me miró directo a los ojos. ¿Cuál es tu call sign? Preguntó. No lo dijo fuerte. No hacía falta. La mesa entera lo escuchó igual. Y el cuarto se quedó en un silencio total. Tyler todavía tenía la sonrisa puesta, pero le tembló en una esquina. No entendió la pregunta. O no entendió por qué su papá la estaba haciendo, con esa voz baja que usaba las pocas veces que abría la boca, la voz que hacía que todos en esa casa se enderezaran sin darse cuenta. 30 años de Marina. Command Master Chief. El hombre había visto pasar a miles como su hijo.
Sabía exactamente lo que significaba esa pregunta, y sabía que Tyler no. Lo miré a él. Después miré al viejo. Coyote, dije. Nada más. Una palabra. El papá de Tyler asintió una vez, despacio, y algo en su cara se movió. No sonrió. Los hombres como él no sonríen por cosas así, pero se enderezó un poco en la silla, y por primera vez en 6 años de cenas en esa casa, sentí que alguien en esa mesa me estaba viendo de verdad. ¿Casas? Preguntó. 16 años. FA 18. 2 despliegues. Alguien dejó caer un tenedor contra el plato. La tía se quedó con la cuchara a medio servir. Tyler soltó una risita. Esa risita de quien intenta agarrar de vuelta el cuarto que se le acaba de escapar de las manos. Papá, no tienes que interrogarla. Es solo una cena, dijo. Además, todos sabemos que hoy en día suben a cualquiera a una cabina para la foto. El viejo no volteó a verlo. Siguió mirándome a mí. Un call sign no te lo pones tú, dijo. Y ahora sí subió un poco la voz, lo justo para que su hijo la sintiera del otro lado de la mesa. Te lo ponen los que vuelan contigo, después de que les demuestras que no los vas a matar allá arriba. Hizo una pausa larga. Eso no sale en ningún póster. Tyler abrió la boca y la volvió a cerrar. Yo no dije nada. No tenía por qué. Por primera vez en toda la noche, el silencio no estaba de su lado. La cena siguió, porque las cenas siempre siguen. La tía volvió a servir. Alguien preguntó por el relleno. El abuelo arrancó su segunda historia de la noche, la del huracán del 83. Pero algo se había movido en el aire y ya no se volvió a acomodar. Tyler perdió el hilo. Ya no encontraba dónde meter su seminario. Lo intentó una última vez, con el pay de nuez, algo sobre lo importante que era el evento de la semana siguiente, sobre cuánta gente lo iba a escuchar. Nadie le dio cuerda. Su papá cortó su rebanada en silencio y no levantó la vista. Y yo me quedé con eso adentro. Con el evento de la semana siguiente. Porque cuando Tyler dijo el nombre del simposio, la primera vez, entre las botanas, yo lo reconocí. El simposio conjunto de liderazgo. Público mixto, oficiales de varias ramas, la base grande al norte de la ciudad. El primer día. Lo reconocí en el segundo en que salió de su boca y no dije absolutamente nada. No me quedé callada porque no supiera de qué hablaba. Me quedé callada porque yo también iba a estar ahí. A mí me habían llamado 3 semanas antes. No para presentar en una de las salas chicas del segundo piso, como él. Me habían pedido abrir el simposio. La conferencia principal, el primer día, en el auditorio grande, frente a todos los que iban a llegar, frente a él. Dejé que Tyler siguiera contando su versión el resto de la cena, que se creyera la estrella de un evento donde ni siquiera sabía quién iba a subir al escenario antes que él. Me terminé mi copa de vino despacio, le apreté la rodilla a Ryan por debajo de la mesa para que dejara de sudar, y sonreí por primera vez en toda la noche. Faltaba una semana. Los días después de Thanksgiving pasaron como pasan siempre. Ryan se fue a trabajar, yo me fui a la base, y en la casa volvió el silencio de 2 personas que llevan 6 años juntas. Pero el grupo de la familia en el teléfono no se cayó ni un segundo. Tyler lo mantenía vivo. Al día siguiente ya había mandado una foto del cartel del simposio, con su nombre impreso en la lista de presentadores. «Allá vamos», escribió, con un emoji de bíceps. Su mamá contestó con 3 corazones. Su tía puso que estaba orgullosísima. Un primo preguntó a qué hora era, que querían ir a apoyarlo. Yo leía todo desde la cama, con el teléfono de lado, sin escribir nada. Ryan salió del baño secándose la cara con la toalla y me vio con la pantalla prendida. «¿Qué tanto lees?» El grupo. Tu primo invitó a media familia a su seminario. Ryan se quedó quieto un segundo, la toalla colgando de la mano. ¿Vas a ir? Es en mi base, Ryan. El norte de la ciudad. Es el simposio conjunto. Ya sé, pero digo si vas a ir a lo de él. A verlo presentar. Lo miré. De verdad no había entendido nada de lo que pasó en esa cena. Su primo llevaba una semana anunciando el evento más importante de mi calendario como si fuera suyo, y mi esposo ni había hecho la conexión. Voy a estar ahí, dije, y lo dejé así. Ryan asintió, tranquilo, y se metió a vestirse. No preguntó más. Nunca preguntaba más. Esa era una de las cosas que estaba empezando a pesarme, pero esa mañana la dejé pasar como dejaba pasar tantas. El miércoles llegó el programa oficial al correo.
Lo abrí en la oficina, entre dos juntas, con el café enfriándose al lado del teclado. Primera página. Ceremonia de apertura. Auditorio principal. 8 de la mañana. Conferencia inaugural. Teniente Comandante L. Rangel. Mi nombre, arriba de todo, antes que el del general que iba a dar la bienvenida institucional. 40 minutos en el escenario grande, frente a las 900 personas que iban a caber en esa sala. Bajé con el dedo por el resto del programa. Salas de trabajo, segundo piso. Sesiones paralelas, 30 minutos cada una. Cupo para 40 personas por salón. Ahí, en la sala 214, a las 2:30 de la tarde, después de la comida, cuando medio auditorio ya se fue, Teniente T. Bradford. Liderazgo de nueva generación. Me quedé mirando esas dos líneas un rato largo. La mía hasta arriba. La de él perdida entre 20 sesiones simultáneas, en el horario que nadie quiere, en el salón chico del fondo. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No fue alegría, fue una cosa más quieta, como cuando por fin sueltas algo pesado que llevabas cargando sin darte cuenta. Cerré el correo. No reenvié nada. No lo mandé al grupo. No le escribí a Ryan. Esa noche Tyler subió otra foto. Él frente al espejo, con el uniforme puesto, revisando cómo le quedaba la camisa. Ensayando para el gran día, puso. Su mamá otra vez con los corazones. Y entonces escribió lo que yo estaba esperando sin saber que lo esperaba. Los espero a todos el jueves. Va a ser algo grande. Uno por uno fueron contestando que sí. La tía, los primos, la esposa de Tyler, hasta el abuelo, que puso con sus dedos gruesos y sus faltas de siempre, ahí estaré, mijo. Y al final un mensaje corto, sin corazones, sin emojis. El papá de Tyler. Voy. Nada más. Una palabra igual que en la cena. Me quedé viendo esa palabra en la pantalla más tiempo del que debía. El viejo iba a estar ahí. El Command Master Chief que me preguntó mi call sign delante de toda la mesa. Iba a estar sentado en ese auditorio a las 8 de la mañana, cuando apagaran las luces y una voz dijera mi nombre y mi rango por las bocinas, y yo saliera al escenario antes que nadie. No sabía si él ya lo había entendido. Algo en esa palabra tan seca me hizo pensar que sí, que el único de toda esa familia que sabía leer un programa militar ya había visto lo que ninguno de los demás vio. Los días que faltaban los usé en lo mío. Repasé la conferencia hasta que me la sabía sin las notas. La había escrito semanas antes, mucho antes de la cena, mucho antes de saber que Tyler iba a estar en el mismo edificio. Hablaba de mando en situaciones donde no hay tiempo para dudar, de las decisiones que tomas a 8,000 metros con 4 segundos para elegir, de la gente que confía su vida en que tú sepas lo que estás haciendo. No mencionaba pósters, no mencionaba likes, no hacía falta. El jueves me desperté antes de que sonara el despertador. Todavía estaba oscuro afuera. Ryan dormía de espaldas, respirando parejo. Me metí a bañar sin prender la luz grande. Saqué el uniforme del closet. El de gala, el que casi no uso, con las alas de aviador sobre el bolsillo y las cintas de los dos despliegues alineadas del lado izquierdo. Lo había mandado planchar el lunes. Me lo puse despacio, pieza por pieza, frente al espejo del pasillo para no despertar a Ryan. Cuando terminé, me quedé viéndome. 16 años cabían en ese reflejo. Las noches en la cubierta, el ruido de los motores metido en los huesos, los nombres de los que ya no están. Nada de eso se veía en un póster. Todo eso estaba ahí, en el uniforme, en la forma en que ya no me temblaban las manos por nada. Ryan se asomó al pasillo con los ojos hinchados de sueño. «¡Guau!», dijo. «Te ves oficial». «Es lo que soy». Se rascó la nuca, medio sonriendo, sin terminar de entender por qué esa mañana yo estaba distinta. «Nos vemos allá. La familia va a llegar como a las 11, creo, para lo de Tyler». «Nos vemos allá», dije. Tomé las llaves. Afuera todavía no amanecía del todo. Manejé hacia la base con las calles vacías y la ciudad apenas prendiéndose. Y por primera vez en 6 años de aguantar cenas calladas, no iba pensando en cómo encogerme para caber en esa mesa. Iban a estar todos ahí. Tyler, con su sesión de la tarde en el salón del fondo. La tía, los primos, el abuelo, el viejo que me preguntó mi call sign. Y a las 8 de la mañana, cuando se apagaran las luces de ese auditorio, la primera persona que iban a ver arriba del escenario iba a ser yo. No le avisé a nadie. Que lo vieran solos.
Llegué a la base todavía de noche cerrada. El estacionamiento del centro de convenciones estaba casi vacío. Apenas los coches de los que montan el evento y una camioneta de catering con las puertas abiertas. Enseñé mi identificación en la caseta. El guardia se enderezó al ver el rango en la credencial y me dejó pasar hasta el área reservada. Adentro olía a café de máquina y a alfombra nueva. Una muchacha con audífono y tabla en la mano me estaba esperando. Comandante Rangel. Qué bueno, es la primera en llegar. La instalo en el salón verde, la maquillamos rápido para las luces, y a las 7:30 la subo a checar el micrófono. Asentí. Me llevó por un pasillo detrás del escenario, lleno de cables pegados al piso con cinta gris. En el salón verde había botellas de agua, un espejo con focos alrededor y una charola de fruta que nadie iba a tocar. Me senté. Repasé las notas una vez más, aunque ya no las necesitaba. Me sabía cada línea. Las había escrito pensando en la gente con la que volé, no en la que iba a estar sentada. A las 7:30 subí a la tarima vacía. El auditorio se veía enorme desde arriba, hilera tras hilera de sillas rojas todavía sin nadie. Probé el micrófono. Mi voz rebotó hasta el fondo y regresó. La técnica me hizo una seña de que todo estaba bien. Fue bajando de la tarima cuando lo vi. Tyler venía entrando por una de las puertas laterales, de las que dan al pasillo de los presentadores. Traía su uniforme de diario, no el de gala, y un gafete colgado del cuello. Caminaba con esa seguridad de siempre, saludando con la barbilla a gente que ni volteaba, buscando desde temprano a quién impresionar. Me vio a media escalera. Se paró en seco. Yo bajaba con el uniforme de gala completo, las alas sobre el bolsillo, las cintas de los 2 despliegues del lado izquierdo, en fila, cada una con su historia. En un evento militar esas cosas no son adorno. Cualquiera que sepa leer un pecho sabe en 3 segundos quién eres, dónde estuviste y cuánto pesa lo que cargas. Y Tyler, aunque fuera un fanfarrón, sabía leer un pecho. Se le fue el color de la cara. Lo vi tragar saliva desde donde estaba, pero se recompuso rápido, como los de su tipo. Se acercó con una sonrisa grande, abriendo los brazos, subiendo la voz para que lo oyeran los otros oficiales que empezaban a llegar al pasillo. «Pero mira nada más, mi prima», dijo, y me puso una mano en el hombro, palmeándome como si fuéramos compañeros de toda la vida. «No sabía que ibas a andar por aquí. Qué chico el mundo, ¿verdad?» 2 oficiales voltearon. Un capitán de fragata de la Fuerza Aérea y una mujer de uniforme blanco que reconocí de un curso años atrás. «Teniente», dije. Nada más. Ni primo, ni Tyler, ni sonrisa. Le quité la mano del hombro con un movimiento suave, sin brusquedad, pero sin dejar duda. Él la bajó y se rió. Esa risita otra vez, la de quien siente que el piso se le está moviendo y no entiende por qué. «Oye, qué formal», dijo, tratando de que sonara a broma. «En la cena eras más relajada». En la cena no estábamos de uniforme. La oficial de blanco se acercó y me tendió la mano. «Comandante Rangel, la escuché en San Diego hace 2 años, en la conferencia de seguridad de vuelo. Tengo muchas ganas de oírlo de hoy». «Gracias. Qué gusto verla otra vez». Tyler se quedó ahí parado, con la sonrisa colgando, mirando cómo una oficial que él no conocía me trataba con un respeto que él nunca me había dado en 6 años. Vi el momento exacto en que empezó a entender que algo no cuadraba con la idea que se había hecho de mí. «¿Vas a presentar algo?», preguntó, y por primera vez la voz le salió más chica. Antes de que yo contestara, la muchacha del audífono volvió por el pasillo. «Comandante, en 10 minutos la necesito atrás. Es la primera. Usted abre el simposio. El general habla después de su conferencia». «Voy para allá», le dije. Tyler no dijo nada. Se quedó viéndome con la boca un poco abierta, y por fin algo en su cara se apagó. No era el salón chico del segundo piso a las 2:30 de la tarde. No era una de 20 sesiones al mismo tiempo. Era el escenario grande. La apertura. Antes que el general. Antes que nadie. «Nos vemos allá adentro, teniente», dije y me di la vuelta. No esperé a ver su cara. Ya la había visto suficiente. Atrás oí que el capitán de fragata le preguntaba: «¿Es tu prima? No sabía que tenías a Coyote en la familia». No oí qué contestó Tyler, porque ya iba lejos por el pasillo, y porque su respuesta, por primera vez en 6 años, no me importaba nada.
En el salón verde me quedé sola unos minutos. Tomé agua. Cerré los ojos. Respiré hondo 2 veces, como antes de cada vuelo. El corazón me latía, pero era el latido bueno, el que conozco, el que no me estorba. Antes de que me llamaran, me asomé por la orilla del telón a ver la sala. Ya empezaba a llenarse. Uniformes de las 3 ramas, gente buscando asiento, el murmullo de 900 personas acomodándose. Recorrí las hileras con la vista sin buscar a nadie en particular, y entonces lo encontré. Primera fila, casi al centro. Un solo hombre, sentado con la espalda recta, el abrigo doblado sobre las piernas. Había llegado antes que casi todos. El papá de Tyler, el Command Master Chief, el único de toda esa familia que sabía leer un programa militar. Los demás iban a llegar a las 11, a apoyar a su hijo en el salón del fondo. Pero el viejo había manejado hasta la base de madrugada, en la oscuridad, porque cuando leyó ese programa entendió exactamente lo que yo iba a hacer a las 8 de la mañana, y no se lo quiso perder. No me vio. Estaba mirando el escenario vacío, esperando, con las manos quietas sobre el abrigo. Dejé caer el telón. La muchacha del audífono me tocó el hombro. «Es hora, comandante». Me acomodé la chaqueta, sentí el peso de las alas sobre el pecho, y caminé hacia las luces. Las luces del escenario pegan distinto cuando las tienes encima. No ves a la gente. Ves una pared blanca de reflectores, y más allá, un bulto oscuro que respira. 900 personas convertidas en una sola sombra que espera. Caminé hasta el centro. Ajusté el micrófono. Dejé pasar 3 segundos de silencio. Esos 3 segundos que aprendí que valen más que cualquier frase de arranque. Y hablé. «Buenos días. Soy la teniente comandante Rangel, 16 años en la Marina, piloto de caza, y lo que les voy a contar hoy no lo aprendí en un salón». La sala se quedó quieta. No empecé con estadísticas. No abrí con una diapositiva de puntos y flechas. Les conté de una noche sobre el mar, sin luna, cuando el sistema de un compañero falló a 80 millas del portaaviones, y yo era la única que lo tenía a la vista. Les conté de los 4 segundos que hay entre que algo se descompone y que alguien muere. De cómo en esos 4 segundos no sirve de nada el rango que traes bordado. Solo sirve lo que la gente que vuela contigo cree de ti. Si creen que sabes lo que haces, te siguen. Si dudan, se mueren. El liderazgo no es que te admiren, dije. El liderazgo es que te confíen la vida cuando no hay tiempo de comprobar si la mereces. Eso no se anuncia. Eso se demuestra, callado, un día y otro, hasta que un muchacho de 19 años pone su avión detrás del tuyo en la peor noche de su vida porque sabe que tú no lo vas a soltar. Sentí un movimiento en la sala cuando dije lo del muchacho de 19 años. No lo planeé para eso. Lo escribí semanas antes de la cena, mucho antes de saber que Tyler existía en mi calendario. Pero mientras lo decía, pensé en él, contando su historia del marinero como si fuera una medalla que se colgó solo. Y seguí. Hablé de las decisiones que tomas cuando nadie te va a aplaudir, de los errores que cargas con nombre y apellido porque un error tuyo tiene cara, de lo que significa mandar cuando mandar puede costar sangre y no likes. No levanté la voz. No necesitaba. La sala entera estaba inclinada hacia adelante, esa clase de silencio que no se finge, en el que hasta se oye cuando alguien acomoda una silla al fondo. En algún momento me permití mirar. Los reflectores no dejan ver mucho, pero la primera fila sí se alcanza, apenas, por debajo de la línea de luz. El viejo estaba ahí, con la espalda recta, el abrigo todavía sobre las piernas, sin moverse. No sonreía. Los hombres como él no sonríen. Pero me miraba de una manera que no me había mirado nadie de esa familia en 6 años de cenas, como se mira a alguien que hace bien un trabajo difícil, como se mira a un igual. Cerré con algo simple. A los que van a mandar mañana, no busquen la sala más llena. Busquen a la persona más joven bajo su mando y pregúntense si volaría con ustedes en la peor noche. Si la respuesta es sí, ya son líderes, aunque nadie lo sepa todavía. Si la respuesta es no, ningún escenario del mundo los va a salvar. Gracias. Bajé la barbilla. Solté el micrófono. Hubo medio segundo de nada. Ese medio segundo eterno, en el que no sabes si conectó o si te quedaste hablando sola. Y después la sala se puso de pie. No fue un aplauso de cortesía, de los que se dan porque toca.
Fue el ruido de 900 sillas rojas vaciándose de golpe, de manos de gente que sabe exactamente de qué estás hablando, porque ellos también han estado a 80 millas de casa sin luna. Oficiales de las 3 ramas, de pie. El general que hablaba después de mí, de pie, aplaudiendo con las manos en alto. Y en la primera fila, el viejo se levantó despacio, con el abrigo colgando del brazo, y aplaudió. No gritó. No chifló como los de atrás. Solo aplaudió, firme, mirándome de frente, y con la cabeza me hizo una sola inclinación. Un gesto mínimo. De él, valía más que las 900 personas juntas. Busqué a Tyler sin querer buscarlo. Tardé en encontrarlo. Estaba parado junto a una de las puertas del fondo, medio escondido detrás de una columna, con el gafete todavía colgando y las manos a los lados. No aplaudía, no podía. Se veía chiquito allá atrás, más chiquito de lo que lo había visto nunca, viendo a toda una sala ponerse de pie por la prima, a la que 2 días antes le había dicho que su trabajo era posar para pósters. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Yo no le sonreí. No le hice ningún gesto. No hacía falta. Bajé del escenario mientras la sala seguía de pie. El general me alcanzó al pie de las escaleras. Me estrechó la mano con las 2 suyas y, sin soltarla, se inclinó para que lo oyera por encima del ruido. En 30 años pocas veces he abierto un simposio detrás de alguien, me dijo. Hoy me tocó a mí ir después de usted. Gracias, comandante. Le agradecí. No supe qué más decir. Todavía traía el pulso metido en los oídos. Él subió a tomar mi lugar en el escenario y yo salí por el pasillo de cables, sin voltear atrás. En el salón verde me senté un momento sola. Me temblaban un poco las manos, ahora que ya había pasado. Tomé agua. Del otro lado del telón se oía todavía el murmullo grande de la sala volviendo a acomodarse. Saqué el teléfono. En el grupo de la familia había mensajes nuevos. La tía preguntando la dirección exacta del centro de convenciones. Un primo diciendo que ya venían en camino, que llegaban como a las 11, para el gran evento de Tyler. No habían visto nada. Iban a llegar 3 horas tarde, a un salón del segundo piso, sin saber que la persona que había abierto el simposio entero, antes que el general, frente a 900 personas de pie, era la misma que se sentaba callada en la esquina de su mesa, cada Thanksgiving. Guardé el teléfono. Todavía faltaba la tarde, y la tarde le tocaba a Tyler. La familia llegó a las 11, como habían dicho. Los vi entrar por el lobby principal en bola, la tía adelante con su bolsa grande, el abuelo del brazo de un primo, la esposa de Tyler con lentes de sol todavía puestos adentro. Ryan venía atrás, buscándome con la mirada. Yo seguía de uniforme de gala. No me había cambiado. Estaba parada cerca de la entrada del auditorio porque un coronel me había parado para felicitarme y no me había dejado ir todavía. La tía me vio y se acercó con esa sonrisa de compromiso de siempre. «Ay, Lucía, mira nada más. Hasta de gala viniste. Qué bonito que apoyas a Tyler. Su sesión es a las 2:30, arriba. ¿Sabes dónde queda el salón?» El coronel, que seguía a mi lado, la miró sin entender. «¿Perdón, señora?», dijo. «La comandante abrió el simposio hace 3 horas. Fue la conferencia inaugural». La tía parpadeó. «¿La qué?» «La conferencia principal. En el auditorio grande, antes que el general». El coronel me puso una mano en el hombro, con respeto, no como Tyler. «No sé si sepa a quién tiene en la familia. En 20 años pocas veces he visto una sala pararse así». La tía se quedó con la sonrisa a medias, sin saber qué hacer con la cara. Detrás de ella, un primo dejó de ver el teléfono. La esposa de Tyler se bajó los lentes despacio. Ryan se abrió paso hasta quedar frente a mí. Me miró el uniforme, las alas, las cintas, como si las viera por primera vez aunque llevaban 6 años colgadas en nuestro closet. «¿Tú abriste el evento?», preguntó en voz baja. «¿El de Tyler?» «El de Tyler no. El evento. Tyler tiene una sesión en el salón chico, en la tarde». Ryan tragó saliva. Abrió la boca para decir algo y no le salió. En 6 años nunca me había preguntado, de verdad preguntado, qué hacía yo cuando me subía a un avión. Le quedaba más cómodo que fuera algo pequeño, algo que no incomodara a su primo en las cenas. Y ahí estaba, en medio del lobby, viendo a coroneles pararse a darme la mano. «No me dijiste», murmuró. «Nunca preguntaste. No lo dije con rencor. Lo dije como se dice una cosa que es cierta». Él bajó la mirada.
Comimos todos juntos en la cafetería del centro, en unas mesas largas. La plática no era la de siempre. Nadie encontraba el tono. La tía intentó un par de veces regresar a Tyler, a lo orgullosos que estaban, pero cada vez que lo hacía sonaba más flaco, porque en cada mesa alrededor la gente seguía volteando a verme, y un par de oficiales se acercaron a saludarme a media comida. El abuelo, callado, en un momento me tocó la mano con su mano gruesa y me dijo bajito: «Estuviste bien, mija, ¿verdad?» Le dije que sí. Se rió contento sin entender del todo qué, pero contento. Tyler no comió con nosotros. Andaba preparándose, dijo su esposa. La verdad es que no se aparecía. A las 2:30 subimos al segundo piso. El salón 214 era exactamente lo que decía el programa. 40 sillas, la mitad vacías. Un cañón de proyección, una pantalla, una mesita con una botella de agua. Nada de reflectores. Nada de 900 personas. La familia ocupó 2 filas y de repente el salón se veía lleno de puros Bradford. Había, eso sí, algunos oficiales de verdad. 3 o 4, repartidos. Gente que entró porque el título de la sesión, Liderazgo de Nueva Generación, les sonó, o porque no tenían otra cosa a esa hora. Y al fondo, entrando callado justo cuando se apagaban las luces, el papá de Tyler. Se sentó en la última fila, con el abrigo otra vez sobre las piernas. Me buscó con la vista, me encontró y no dijo nada. Tyler empezó. Al principio le funcionó el volumen. Habló fuerte, seguro, con las manos. Contó de su seminario, de que lo habían seleccionado personalmente. Puso una diapositiva con números, cuánto había subido la moral de su unidad, cuánto había bajado no sé qué índice, porcentajes grandes con flechas hacia arriba. Su mamá asentía. La tía asentía. Y entonces uno de los oficiales del fondo, un mayor de la Fuerza Aérea, levantó la mano. «Teniente, esos números de retención, ¿en qué periodo? Porque una unidad de su tamaño, un cambio de ese porcentaje en un año, o rotó muy poquita gente o está midiendo distinto. ¿Cuántos marinos son?» Tyler se quedó un segundo de más. Es la tendencia general», dijo. «El punto es la dirección». «¿Cuántos marinos, teniente?» «Depende de cómo lo cuente». El mayor no insistió, solo asintió despacio y anotó algo, y ese asentir despacio dijo más que cualquier pregunta. Vi a Tyler perder un poco el hilo. Buscó recuperarse con la historia que le conocíamos todos, la del marinero de 19 años que supuestamente le dijo que era el mejor líder bajo el que había servido. La contó igual que en la cena, con las mismas pausas, como una ceremonia de condecoración. Pero en la cena, la contó frente a su tía y su abuelo. Aquí la contaba frente a gente que llevaba 20 años mandando muchachos de 19 años de verdad. Nadie se emocionó. Un oficial cruzó los brazos. Otro miró su reloj. La historia, que en la mesa de Thanksgiving había sonado a hazaña, aquí sonaba a lo que era. Un teniente joven usando a un chamaco como trofeo para hacerse ver grande. Vi la cara de Tyler cuando se dio cuenta de que la sala no le estaba comprando nada. Se le quebró el ritmo. Empezó a hablar más rápido, a meter frases de relleno, a repetir, «El liderazgo se trata de», sin terminar la idea. Le quedaban 20 minutos de sesión y ya no sabía cómo llenarlos. Miré hacia atrás, a la última fila. El viejo tenía la vista fija en su hijo. No estaba enojado. Era peor que enojado. Estaba viendo, con toda claridad, lo que su hijo era cuando le quitabas la mesa familiar y lo ponías frente a gente que no le tenía que aplaudir. La esposa de Tyler dejó de asentir. La tía se puso a acomodar la correa de su bolsa. Ryan, sentado a mi lado, miraba el piso. Yo no dije una sola palabra en toda la sesión. No hacía falta. La mañana ya lo había dicho todo. La tarde solo lo estaba confirmando, delante de la única audiencia que a Tyler le importaba de verdad. La suya. El año que siguió cambió cosas que yo llevaba 6 años esperando que cambiaran, y ya había dejado de esperar. Ryan fue el primero. La noche del simposio no dijo gran cosa en el coche, pero a los pocos días empezó a preguntar. ¿Qué era un despliegue? ¿Qué se sentía aterrizar de noche en el portaaviones? ¿Por qué me habían puesto coyote? Preguntaba de verdad, escuchando, no para llenar el silencio. Una noche, en la cocina, me dijo que le daba vergüenza haber tardado 6 años en preguntarme a qué me dedicaba. No lo perdoné con una frase bonita.
Solo le dije que empezara a preguntar ahora. Y empezó. Tyler desapareció del grupo de la familia por semanas. Ya no mandaba fotos de uniforme ni anuncios de seminarios. Cuando volvió a escribir, era otra cosa. Mensajes cortos, sin bíceps, sin corazones. Su esposa me contó, en una comida, que su papá había hablado con él largo aquella noche, ya tarde, los dos solos en el coche. No me dijo qué le dijo. No me hizo falta. Yo había visto la cara del viejo en ese salón del segundo piso. El que me buscó fue él, el Command Master Chief. Me llamó 2 semanas después, con esa voz baja, para preguntarme por un curso de vuelo al que quería meter a un nieto por el otro lado de la familia. Hablamos media hora. Después volvió a llamar. Se hizo costumbre. 2 militares platicando de lo que saben. Nunca me dijo perdón por mi hijo. Los hombres como él no dicen esas cosas, pero cada llamada era su manera de decirlo. En primavera salió mi ascenso. Me senté frente a la junta, respondí lo que tenía que responder, y unas semanas después me avisaron que me daban el mando de un escuadrón. Mi propio escuadrón. La ceremonia fue en la misma base del simposio. Invité al viejo. Llegó de gala, temprano otra vez, y se sentó en la primera fila, solo, con el abrigo sobre las piernas, igual que aquella mañana. Tyler también fue. No lo invité yo, lo llevó su papá. Se quedó atrás, junto a la puerta, como se había quedado en el auditorio un año antes. Cuando terminó la ceremonia se acercó. Traía las manos en los bolsillos y no encontraba dónde poner los ojos. Estuvo bien lo del mando, soltó por fin. Te lo ganaste. Se quedó callado un momento. Tragó saliva. Aquella cena estuve mal. Lo de los pósters. Estuve mal. No era una disculpa larga. No la necesitaba larga. Le dije que estaba bien y lo dije en serio. Él asintió, aliviado de que yo no lo hiciera más difícil, y se fue a buscar a su papá. No volvimos a tocar el tema. No hizo falta. Y llegó noviembre otra vez. Thanksgiving en casa de la tía, como cada año. La misma entrada larga, la misma vela prendida, la misma tabla de quesos que nadie se acaba. Los mismos 20, más o menos. Llegué con Ryan, con mi uniforme guardado en casa esta vez, en ropa normal, porque ya no tenía nada que probarle a nadie en esa mesa. La tía nos recibió distinta, más cuidadosa conmigo. Tyler estaba, callado, en una esquina, sirviéndose ponche. Me saludó con la cabeza. Yo le devolví el saludo. No hubo más. No lo necesitaba, y creo que él tampoco. Cuando llamaron a sentarse, pasó lo que no había pasado en 6 años. El viejo estaba de pie junto a la mesa, esperando a que todos encontraran su lugar. Había una silla en la cabecera, la de siempre vacía al principio, la que nadie ocupaba hasta que la tía decía dónde iba cada quien. El papá de Tyler puso la mano en el respaldo de esa silla, la jaló hacia atrás y me miró a mí. Aquí, dijo. Nada más. Una palabra, como siempre. La mesa se quedó quieta un segundo. La tía abrió la boca y la volvió a cerrar. Tyler bajó la vista a su plato. Ryan, a mi lado, me apretó la mano, y esta vez no era una súplica para que me quedara callada. Era orgullo. Caminé hasta la cabecera y me senté. El viejo se sentó a mi derecha. Del otro lado de la mesa, en la esquina donde yo me había sentado 6 años seguidos, ahora no había nadie en particular. Solo una silla más. La cena siguió, como siguen las cenas. El abuelo contó su historia del huracán del 83. Alguien preguntó por el relleno, pero yo ya no estaba masticando para tener algo que hacer con la cara. Estaba en la cabecera de esa mesa, con un plato de camote que llevaba todo el año pensando, y por primera vez comía tranquila. En un momento la tía se acercó por detrás y me puso otra cucharada de camote en el plato sin que se lo pidiera. Me apretó el hombro un segundo antes de seguir sirviendo a los demás. Fue lo más cerca de una disculpa que iba a llegar de ella, y lo tomé como lo que era. La vi alejarse con su charola entre las sillas, mandando a todos como siempre, y me di cuenta de que ya no me pesaba nada de lo de antes. No porque lo hubiera olvidado, porque ya tenía cosas más grandes de las cuales ocuparme. En algún momento el viejo levantó su copa apenas, hacia mí, sin brindis, sin discurso. Yo levanté la mía. Nos tomamos el vino sin decir nada. No hacía falta decir nada. Ryan nos miraba desde su silla, y por primera vez en 6 años no tenía que rellenarle el vaso a nadie para saber dónde meter las manos. Nadie me preguntó mi call sign esa noche. Ya todos lo sabían.
El mes pasado firmé sola los papeles de una casa en las colinas, con un cuarto grande que convertí en mi oficina y una cochera donde cabe la camioneta que me compré sin pedirle permiso a nadie. No manejo esa camioneta para que me vean. La manejo por la misma carretera donde antes iba pensando en cómo encogerme para caber en una mesa ajena. Ya no me encojo. Aprendí que la gente que te sienta en la esquina no te está midiendo a ti. Se está midiendo a sí misma. Y yo por fin sé exactamente lo que valgo. Mi tía arruinó mi cena, así que yo arruiné la suya. Llevo siendo vegetariana desde como los 13 porque mi cuerpo simplemente odia la carne. La carne roja, sobre todo, me hace sentir fatal. Tipo, fatal de verdad. Los médicos les dijeron a mis padres que me dejaran comer otras cosas para la proteína, y a todo el mundo le parecía bien, excepto a mi tía Carol. Ella pensaba que me lo estaba inventando, que solo estaba siendo dramática para llamar la atención o algo así. Es la misma mujer que les dijo a mis padres que yo fingía mis ataques de asma, hasta que una noche terminé en urgencias casi sin poder respirar. También se negó a ponerle gafas a su propia hija durante 2 años, porque pensaba que Steph solo quería verse cool. Resulta que Stephanie no podía ver la pizarra en la escuela y estaba suspendiendo todo. Pero claro, Carol, excelente crianza. En mi familia teníamos esta dinámica de turnarnos para organizar la cena cada semana. Normalmente estaba bien, porque la mayoría me preparaba algo aparte, o yo llevaba mi propia comida. Pero cuando le tocaba a Carol, se empeñaba en que ella iba a hacer algo que yo pudiera comer. Y además estaba rara con eso, como demasiado amable, repitiendo todo el tiempo que quería asegurarse de que yo me sintiera incluida. Debería haber sospechado que algo no cuadraba, así que todos llegamos a su casa un viernes por la noche. La mesa estaba puesta y había hecho hamburguesas. Saca la mía en un plato aparte y hace todo un anuncio de que es una hamburguesa veggie especial solo para mí. Incluso me enseñó el paquete vacío de una marca que nunca había oído. Sostuvo el paquete entre 2 dedos, como si fuera la prueba de algo. La luz de la lámpara del comedor le daba en la mano y el plástico brillaba demasiado para haber estado en el congelador. Asentí. No le dije que no reconocía la marca. No le dije que la tipografía del logo se veía impresa en casa. Asentí. Sonreí lo justo. Y miré la hamburguesa en el plato que tenía delante. Carol dejó el paquete sobre la encimera, detrás de ella, fuera del alcance de cualquiera que quisiera leerlo de cerca. Después se sentó en su silla, en la cabecera, y se sirvió agua. «Probadla todos», dijo. «La de ella es la del plato azul. Que nadie se equivoque». Stephanie estaba a mi izquierda. No levantó la mirada del mantel. Mi madre, enfrente, me miró con la sonrisa cansada que siempre ponía en casa de Carol, la que decía, «Pórtate bien, no discutas, dura 2 horas, y nos vamos». Mi padre cortó la suya por la mitad. Mi tío empezó a comer sin esperar a nadie. Levanté el pan. Lo abrí con la punta del cuchillo. La carne estaba bien hecha, casi seca por los bordes, jugosa en el centro. El olor me llegó antes de que tuviera tiempo de pensarlo. Era un olor que conocía. Era el olor de la casa de Carol los domingos, cuando hacía asado para todos menos para mí. Volví a cerrar el pan. Carol me observaba desde la cabecera con los codos apoyados en la mesa. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada. Estaba viendo el queso. Lleva queso vegano. Compré uno especial. Ya. Mordí. El sabor entró antes que la sospecha. La carne roja tiene un sabor metálico que se queda en el paladar y baja por la garganta y se instala en algún sitio detrás del esternón. Llevaba 12 años sin probarla. Lo reconocí en menos de un segundo. Mastiqué despacio. Carol no dejaba de mirarme. Stephanie tampoco había tocado su plato. Tragué. «¿Está buena?», dijo Carol. «Está buena». Mi madre la elogió. Dijo que las hamburguesas veganas habían mejorado mucho en los últimos años, que ya no se notaba la diferencia. Mi tío dijo que él prefería la carne de verdad, pero que esto no estaba mal. Carol asintió a todo, sin dejar de mirarme. Di otra mordida, más pequeña. La mantuve en la boca el tiempo justo para que pareciera natural y la pasé con un trago de agua. El estómago empezó a apretarse por dentro. Ese aviso de 12 años atrás. Esa sensación que mi cuerpo recordaba sin que yo tuviera que explicárselo. Doblé la servilleta sobre las rodillas. «Voy un momento al baño», dije. «¿Ahora?». Carol levantó las cejas. «Si acabamos de empezar, vuelvo enseguida». Me levanté sin prisa. Caminé hasta el pasillo. Pasé delante del espejo del recibidor. No me miré. Cerré la puerta del baño con el pestillo. Abrí el grifo. Vomité 2 veces, en silencio, agarrada al borde del lavabo. La carne salió casi entera. Tiré de la cadena. Me enjuagué la boca 3 veces. Me lavé las manos.
Me sequé con la toalla pequeña de invitados, esa que Carol nunca dejaba usar porque era de exposición. La doblé otra vez como estaba. Me miré en el espejo. Tenía la cara igual que antes. Eso fue lo que más me sorprendió. Volví al comedor. Me senté. Carol seguía con su hamburguesa en la mano, sin haber comido casi nada. ¿Todo bien?, dijo. Todo bien. Estás pálida. Tengo el periodo. Es eso. Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa. Sabía perfectamente que no era eso. La semana anterior habíamos hablado de mi calendario porque me había acompañado al ginecólogo. No dijo nada. Bajó los ojos al plato. Carol siguió comiendo. Habló de la reforma del baño de arriba, de lo caro que estaba todo, de un primo segundo que se había mudado a Madrid. Mi tío contestaba con monosílabos. Mi padre asentía. Stephanie no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Corté la hamburguesa en 4 trozos. Cogí uno con el tenedor. Lo dejé en el borde del plato. Cogí el siguiente. Lo dejé también. Cuando terminé, había 4 trozos alineados en el borde, y el centro del plato estaba vacío. Carol no se dio cuenta porque estaba contando algo del primo de Madrid. Stephanie sí. Stephanie miraba el plato y después me miraba a mí y volvía a mirar el plato. Está riquísima, dije en voz alta durante una pausa de Carol. Carol se giró hacia mí. Sonrió. Me alegro mucho. Estaba preocupada de no acertar. Has acertado. ¿Repites? Estoy llena. Es muy contundente. Te la pongo en un tupper para llevar. No hace falta. Insisto. Es solo para ti. No la va a comer nadie más. Mi madre intervino. Dijo que ya nos íbamos a ir pronto. Que mañana tenían cosas. Carol no la escuchó. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un tupper de plástico transparente. Recogió los 4 trozos del borde de mi plato y los metió dentro. Cerró la tapa con un clic. «Para mañana», dijo, y lo dejó delante de mí. «Gracias». Stephanie tosió. Se levantó. Dijo que iba a buscar postre. Carol la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. El postre fue flan de huevo, comprado, servido en cuencos de cristal. Comí 2 cucharadas. El estómago empezaba a calmarse, pero el sabor metálico seguía en la garganta. Stephanie volvió con la fuente y se sentó. No me miró. A las 11 mi padre dijo que era hora. Nos levantamos todos a la vez, como si lleváramos esperando esa frase desde el principio. Carol se despidió en la puerta. Abrazó a mi madre, abrazó a mi padre, abrazó a mi tío. A mí me dio un beso en la mejilla y me apretó el hombro. Cuéntame mañana qué tal el tupper. Te cuento. Y la próxima vez también te hago algo. Tengo una receta de canelones veganos que me han pasado. Vale. Bajamos las escaleras. Mi padre llevaba el tupper. Yo no se lo había pedido. Lo había cogido él al salir, sin decir nada. En el coche, mi madre se giró desde el asiento del copiloto. ¿Era de verdad? Sí. ¿Estás segura? Sí. Mi padre apretó el volante. No dijo nada en todo el camino de vuelta. Cuando llegamos a casa, dejó el tupper sobre la mesa de la cocina y se fue al salón. Mi madre se quedó conmigo. Abrió el tupper. Olió. «Es ternera», dijo. «Ya lo sé. ¿Cuánto comiste?» «1 mordida y media». «¿Has vomitado?» «En su baño», sin que me oyera. Mi madre se sentó en la silla, con el tupper abierto delante. No lloró, no gritó. Se quedó mirando los 4 trozos de carne durante un rato largo. Después cerró la tapa. Se levantó. Lo metió en el frigorífico. «No lo tires», dijo. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué?» «Por si acaso lo necesitamos». Subí a mi habitación. Me senté en la cama sin encender la luz. El móvil vibró. Era Stephanie. «¿Estás bien?» Tardé en contestar. «Sí». «Lo siento. ¿Qué sabes tú? Hablamos mañana». «No por aquí». Apagué el móvil. Me tumbé vestida encima del edredón. El techo tenía una mancha de humedad en la esquina, cerca de la ventana, que llevaba ahí desde que me mudé a esa habitación a los 14. La miré hasta que me dormí. A las 4 de la mañana me desperté con náuseas. Bajé a la cocina sin encender ninguna luz. El frigorífico zumbaba. Lo abrí. El tupper estaba en el segundo estante donde mi madre lo había dejado. Lo cogí. Lo metí en una bolsa de congelación. Subí. Lo guardé en el cajón de abajo de mi mesita de noche, debajo de los calcetines viejos que ya no me ponía. No sabía todavía para qué lo quería. Solo sabía que ese tupper no se iba a tirar. Volví a la cama. Esta vez no miré la mancha del techo. Miré la pared lisa de enfrente, la pintura blanca, las sombras de las farolas de la calle que entraban por la persiana. Pensé en Carol sirviéndose agua en la cabecera de la mesa. Pensé en Stephanie sin levantar la mirada del mantel. Pensé en el paquete con la tipografía impresa en casa. Carol llevaba 12 años diciendo que yo me lo inventaba todo. 12 años llamándome dramática. 12 años explicándole a la familia, en voz baja, en los pasillos, en las cocinas, que yo solo quería llamar la atención. Y esa noche, por primera vez, había necesitado una prueba de que tenía razón. Había necesitado servirme carne y verme reaccionar. No había reaccionado. Eso era lo que la había puesto nerviosa al final. Por eso había insistido tanto con el tupper.
Por eso me había mirado durante toda la cena. Esperaba algo, una arcada, un grito, un drama. Lo que ella siempre había dicho que yo era. Y no se lo di, cerré los ojos. Mañana iba a llamar al médico. Mañana iba a contestar a Stephanie. Mañana iba a hablar con mi madre con calma, sin la cara de cansancio que ponía en casa de Carol. Esta noche solo necesitaba que pasara la náusea. A las 6 de la mañana volví a vomitar, esta vez en mi propio baño, con la puerta abierta, sin disimular. Mi madre me oyó desde su habitación. Vino con un vaso de agua y se sentó en el borde de la bañera mientras yo me enjuagaba la boca. La voy a llamar mañana, dijo. No la llames todavía. ¿Por qué? Porque si la llamas mañana, te va a convencer a ti también. Necesito que me dejes pensar primero. Mi madre se quedó callada. Después asintió. Lo que tú decidas. Era la primera vez en 12 años que me decía esa frase. Volví a la cama. Esta vez sí dormí. Me desperté a las 9:30. La luz entraba por la persiana en líneas finas. Tenía la garganta áspera y el sabor metálico todavía pegado al fondo de la boca. Me lavé los dientes 2 veces. Bajé a la cocina en pijama. Mi madre estaba sentada con un café delante. No estaba bebiéndolo. Lo tenía entre las 2 manos, mirando la mesa. ¿Has dormido? Dije. Un poco. Me serví un vaso de agua. Me senté enfrente. Quiero hablar contigo antes de hacer nada, le dije. Pero necesito que me escuches hasta el final. Te escucho. No fue un error. Carol sabía lo que estaba haciendo. Llevaba semanas insistiendo en que iba a hacer algo que yo pudiera comer. Compró un paquete con la marca impresa en casa. Me sirvió la hamburguesa en un plato distinto para que pareciera que se había molestado. Y me miró durante toda la cena esperando una reacción. Mi madre asintió despacio. Lo sé. ¿Lo sabes? Lo vi. Vi cómo te miraba. Vi cómo cogiste la servilleta antes de levantarte al baño. Vi a Stephanie. Y vi a Carol cuando volviste y no le diste lo que esperaba. ¿Y por qué no dijiste nada? Mi madre dejó el café. Se pasó la mano por la cara. Porque llevo 30 años callándome cosas con mi cuñada. Porque cada vez que digo algo, tu padre me pide que lo deje pasar. Porque tu abuela le tiene miedo a discutir con ella desde que murió tu abuelo. Y porque pensé que si yo me quedaba callada, tú ibas a saber qué hacer. Hizo una pausa. Y lo supiste. No contesté. Bebí agua. Carol siempre ha pensado que exageras, dijo mi madre. Esa frase la he oído en mi casa durante 12 años. La ha dicho ella, la han dicho tus tías, la ha dicho mi madre cuando estaba viva. Y yo la he dejado en el aire cada vez. Eso es culpa mía. No te estoy pidiendo que te culpes, ya lo sé, pero quiero decírtelo igual. Subí a mi habitación, saqué el móvil, que tenía 4 mensajes de Stephanie, mandados entre las 7 y las 9 de la mañana. ¿Has dormido? Necesito hablar contigo en persona. Hoy no puedo. Mi madre está en casa. Mañana en el café de la plaza, a las 5. Por favor. Le contesté. Allí estaré. Llamé al centro de salud. Pedí cita con mi médico de toda la vida, el doctor Rivas, el que me había llevado la intolerancia desde los 13 años. La administrativa me dijo que tenía hueco el martes. Le dije que necesitaba antes. Me dio el lunes a las 8 de la mañana. Colgué. Abrí el cajón de la mesita. Saqué la bolsa de congelación con el tupper dentro. Lo dejé encima de la mesa. La miré durante un rato. No la abrí. Mi padre llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Pasa. Entró. Vio el tupper. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla del escritorio. Tu madre me ha contado lo que hablasteis abajo. Vale. Quiero pedirte una cosa. Dime, no la llames a Carol todavía. No le mandes mensajes. No le contestes si te escribe. Déjame a mí decidir cuando hablamos con ella. Es mi hermana. Ya lo sé que es tu hermana. Por eso te lo pido yo. Si esto fuera al revés, si fuera mi cuñado, lo manejaría tu madre. Pero es mi hermana. Y te he fallado durante 12 años porque no he querido ver lo que tu madre me decía en casa cada vez que volvíamos de allí. Eso se acabó. Pero deja que lo haga yo. A mi manera. Con mi tiempo. Lo miré. Tenía las manos en las rodillas. Tenía la misma cara que ponía cuando le tocaba dar una mala noticia en el trabajo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana. 2 como mucho. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto haces lo que tengas que hacer. Hablas con quien tengas que hablar. Yo no me meto. Solo te pido que no des el paso final sin avisarme. ¿Qué consideras paso final? Cortar con ella delante de la familia. Eso quiero estar yo cuando pase. Asentí. Vale. Mi padre se levantó. Antes de salir miró el tupper. ¿Eso lo guardas tú? Sí, bien. Cerró la puerta despacio. A la 1 me llamó Stephanie desde el baño de su casa. Hablamos en susurros durante 6 minutos. Me confirmó lo que ya sospechaba.
Había visto a su madre tirar el paquete real a la basura el viernes por la tarde. Había visto la carne picada en una bolsa del supermercado de siempre. Había oído a Carol hablando sola en la cocina. A ver si esta vez se le cae la careta. Eso fue lo que oyó. Lo voy a escribir, le dije. ¿Qué? Lo que me estás contando. La fecha, la hora, lo que viste, lo que oíste. Lo voy a escribir y te lo voy a mandar para que tú lo confirmes. Lo guardo yo. Vale. Stephanie, dime. Cuando puedas salir de esa casa, sales. No tienes que volver. Mis padres ya lo saben. Hubo un silencio largo al otro lado. Gracias. Colgué. Bajé a la cocina. Mi madre seguía en la mesa. Le conté lo del médico, lo de mi padre, lo de Stephanie. Me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Cuando terminé, se levantó, abrió un cajón y sacó una libreta nueva, sin estrenar, con tapas duras de color azul oscuro. La compré ayer por la mañana, dijo. No sabía para qué. Pensaba dártela cuando la necesitaras. Creo que es ahora. La cogí. Gracias. Empieza por anoche. Subí. Me senté en el escritorio. Abrí la libreta por la primera página. Escribí la fecha. Escribí la hora a la que llegamos a casa de Carol. Escribí cómo me sirvió el plato. Escribí el paquete con la tipografía impresa en casa. Escribí la mordida, el sabor, el baño, el espejo. Escribí los 4 trozos en el borde del plato. Escribí el tupper. Escribí lo que dijo mi madre en el coche. Tardé 1 hora y media. Cuando terminé, había llenado 9 páginas. Cerré la libreta. La guardé en el mismo cajón que el tupper. A las 7 de la tarde, Carol me mandó un mensaje. ¿Qué tal el estómago, cariño? Tu madre me dijo que estabas pálida. Lo leí. No contesté. A las 8:30 volvió a escribir. ¿Te ha sentado mal algo? Espero que no fuera la hamburguesa. No contesté. A las 11 me llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón. No escuchó el mensaje porque no dejó ninguno. Apagué la luz a las 12. Me dormí en 15 minutos. Esa noche no soñé con nada. El lunes a las 8 de la mañana entré en la consulta del doctor Rivas. Llevaba la libreta azul en el bolso y una bolsa de papel con el tupper congelado dentro de hielo seco que había comprado el domingo en una farmacia que vendía esas cosas para envíos médicos. El doctor Rivas tenía 62 años y me conocía desde los 13. Me señaló la silla. Dime. Le conté lo del viernes. Lo conté igual que lo había escrito en la libreta, sin saltarme nada, sin adornar nada. Le enseñé la bolsa con el tupper. Le dije que tenía la mordida y media digerida en mi cuerpo y la prueba en plástico. Me escuchó hasta el final. Después abrió mi historial en el ordenador. Lo recorrió hacia atrás, hasta los 13 años. Me leyó las entradas en voz alta. La primera analítica, la segunda, el informe del gastroenterólogo, las 3 veces que entré a urgencias entre los 14 y los 16. La carta de mi tía Carol, que mis padres habían adjuntado al expediente cuando ella le escribió al doctor, cuestionando el diagnóstico, y él le contestó por escrito. Esa carta yo no la había visto nunca. ¿Carol te escribió a ti? En 2014. Tu madre me la trajo. Me pidió que le contestara yo. Le contesté. ¿Puedo leerla? Me la imprimió. Eran 3 páginas. Carol decía que yo era una niña con tendencia al protagonismo, que mis padres me consentían demasiado, que la intolerancia era una moda, que me convenía que me obligaran a comer normal antes de que se me hiciera crónico el comportamiento. Pedí al doctor que reconsiderara el diagnóstico. La respuesta del doctor estaba grapada detrás. 3 párrafos. El primero le explicaba lo que era una intolerancia confirmada por análisis. El segundo le pedía que se mantuviera al margen de las decisiones médicas de una menor que no era hija suya. El tercero decía que si volvía a contactarlo, lo pondría en conocimiento de los padres como acoso al equipo médico. Doblé las hojas. Las metí en la libreta. ¿Qué hago con el tupper? Pregunté. Aquí no puedo analizártelo. Es pericial. Tienes que ir a un laboratorio privado, decir que necesitas un informe firmado, que es para uso familiar, pero que quieres que tenga validez por si lo necesitas. Te van a cobrar entre 120 y 180 euros. Yo te recomiendo uno en la calle Alcántara. Apuntó la dirección en una receta y me la dio. Y otra cosa, dijo, voy a hacerte una analítica completa hoy, para tener los valores actualizados. Los voy a comparar con los de hace 6 meses. Si quieres tener documentación firme de la reacción, conviene que el cuerpo lo registre antes de que termine de procesarse del todo. Aún estás a tiempo. Bajé al laboratorio del centro de salud. Me sacaron sangre. Me dieron un papel con el número de seguimiento. Salí. Cogí el metro hasta la calle Alcántara. El laboratorio privado estaba en un bajo. Una mujer de unos 50 años atendía en recepción. Le expliqué lo que necesitaba.
Me hizo firmar un formulario de cadena de custodia. Anotó la hora exacta a la que entregué la muestra. Fotocopió mi DNI. Me dijo que el informe estaría el jueves por la mañana. Pagué 152 euros con la tarjeta. Guardé el resguardo en la libreta. Salí. Me senté en un banco de la plaza de enfrente. Llamé a Stephanie. ¿Puedes hablar? Estoy en el instituto. Tengo recreo en 20 minutos. Llámame entonces. Esperé. A las 11:10 sonó el móvil. Cuéntame. Le conté lo del médico. Le conté lo de la carta de 2014. Le conté lo del laboratorio. Stephanie escuchó sin interrumpirme. Yo tengo más cosas, dijo cuando terminé. ¿Qué cosas? Mensajes. Mi madre habla por WhatsApp con mi tía Pilar y se deja el móvil abierto en la cocina. Llevo 3 meses haciendo capturas. No sabía para qué. Las guardo en una carpeta del correo, mandadas a mí misma. ¿Cuántas tienes? Casi 100. Stephanie, ¿qué? No las borres. Y no hagas más. Si tu madre se da cuenta, tienes que poder decir que paraste hace tiempo. Vale. ¿Te puedes salir hoy a las 5? Sí. Le digo que tengo grupo de estudio. Café de la plaza. El mismo que dijiste tú. Allí estoy. Colgué. A las 5:10, Stephanie ya estaba en el café, en una mesa al fondo, con la sudadera puesta y la capucha encima. Cuando me vio se la quitó. Tenía los ojos hinchados, pero no estaba llorando. Me senté enfrente. Pedí un té. Ella tenía un vaso de agua sin tocar. Trae lo que tengas, le dije. Sacó el móvil. Abrió la carpeta del correo. Empezó a pasarme capturas, una a una, en orden cronológico. Eran conversaciones entre Carol y mi tía Pilar, la hermana mayor. Hablaban de mí, hablaban de mis padres, hablaban de Stephanie. Una de febrero decía, la cría sigue con el cuento del veganismo. Su madre se lo permite todo. Una de marzo decía, Stephanie está cada día más respondona. Le voy a quitar el móvil otra vez. Una de abril decía, le voy a hacer una prueba a la sobrina. Algo discreto. Quiero ver hasta dónde aguanta el teatro. Esa la leí 2 veces. ¿Esto es de abril? Del 22 de abril. Stephanie, tu madre llevaba 3 meses planeando esto. Lo sé. Cerré los ojos. Los abrí. Pedí otro té. Saqué la libreta. Empecé a apuntar las fechas, los números de captura, las frases textuales. Tardamos 2 horas. Cuando terminé, tenía 14 páginas más escritas. Stephanie se levantó al final. Le quedaba media hora para volver a casa antes de que su madre se preocupara. Una pregunta, dije antes de que se fuera. ¿Tu madre te dejó ir al instituto sin gafas estos 2 años? Hasta marzo. ¿Y ahora? Ahora llevo unas que me prestó la orientadora del instituto. Carol no lo sabe. Las guardo en la mochila. Me las pongo en clase. ¿Y para conducir la moto? No la conduzco. Me han suspendido el examen 3 veces. Se fue. Pagué los 2 tés. Volví a casa caminando. Tardé 40 minutos. Llegué con la libreta llena, el cuerpo cansado y una idea que llevaba toda la tarde tomando forma. Esa noche, después de cenar, le dije a mi madre que necesitaba que me dejara organizar yo la siguiente cena familiar. Mi madre dejó el plato. ¿Cuándo te toca? Dentro de 3 semanas. ¿Y qué quieres hacer? Todavía no lo sé del todo, pero quiero que vengan todos, incluida Carol. Mi madre me miró un rato largo. Vale, el jueves a las 11 de la mañana fui al laboratorio de la calle Alcántara. La mujer de recepción me reconoció. Me hizo firmar la entrega del informe en otro formulario. Me senté en un banco de la calle. Abrí el sobre. El informe tenía 2 páginas. Resultado del análisis. Carne bovina. Proteína vegetal. Ausente. Trazas de aditivos compatibles con carne picada de supermercado, no con sustitutos cárnicos. Firmado por la responsable del laboratorio. Sello. Doblé el informe. Lo guardé en la libreta. Saqué los resultados de la analítica del centro de salud que me habían llegado por correo el día anterior. Los puse al lado del informe del laboratorio. Los valores de inflamación intestinal estaban por encima del último control de hace 6 meses. La ferritina alterada. Marcadores que el doctor Rivas me había explicado por teléfono el miércoles. Reacción documentada. Volví a casa. Mi padre estaba en el salón, leyendo el periódico. Le dejé los 2 informes encima de la mesa. Se puso las gafas. Los leyó sin decir nada. Cuando terminó, los volvió a doblar y me los devolvió. ¿Has decidido lo de la cena? Dijo. Sí, cuéntame. Me senté enfrente. Le conté el plan. La cena en mi casa. En 3 semanas. Yo cocinaba. Invitaba a todos los hermanos de mi padre y a mi abuela. Carol incluida. Stephanie venía de invitada normal. Al final de la noche, antes del postre, le entregaba a mi abuela la carpeta con todo. Los 2 informes médicos. La carta de Carol al doctor Rivas de 2014. La respuesta del doctor. Las 14 páginas de capturas de Stephanie. La cadena de custodia del tupper. Mi abuela leía. Decidía ella.
Mi padre escuchó hasta el final. ¿Por qué tu abuela? Porque Carol le tiene miedo. Y porque si lo hago yo sola, Carol va a decir que es un berrinche mío. Si lo hace tu madre en su casa no, pero en una neutral, con todos delante, no puede. ¿Y Stephanie qué dice? ¿Stephanie quiere estar? ¿Quiere estar o tú quieres que esté? Quiere estar. Se lo pregunté ayer. Mi padre se quedó callado un rato. Vale, dijo. Yo me encargo de invitar a tu abuela y de que Pilar no se entere antes. Pilar también va a estar. ¿Pilar también? Pilar también participó en los mensajes. Tiene que estar delante cuando se lean. Mi padre asintió. No volvió a abrir el periódico. A la mañana siguiente, Stephanie me escribió. Tengo que salir. Hoy. La llamé. Estaba en el baño otra vez, con la voz baja. Su madre la había pillado con las gafas en la mochila la noche anterior. Le había gritado durante 1 hora. Le había dicho que se las pusiera delante de ella y luego se las había roto en 2. ¿Te ha tocado? No. Pero me ha echado de la cocina sin cenar. Coge lo que necesites para una semana. Pasa mi padre a por ti en 1 hora. Llamé a mi padre al trabajo. Le conté. No me pidió explicaciones. Salió de la oficina, cogió el coche y la recogió en la esquina del instituto a las 11:30. La trajo a casa. Stephanie llegó con una mochila pequeña, la sudadera de siempre, los ojos secos. Mi madre le había preparado la habitación de invitados. Tenía toallas dobladas en la cama, una lámpara nueva en la mesilla, un cargador de móvil enchufado por si se le había olvidado el suyo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Stephanie en la puerta. El que necesites, dijo mi madre. Stephanie se sentó en la cama. No deshizo la mochila. A las 2 de la tarde sonó el teléfono de mi madre. Era Carol. Mi madre puso el manos libres en la mesa de la cocina, sin decírselo a Carol, e hizo un gesto a Stephanie para que escuchara desde la silla. ¿Está Stephanie con vosotros? Está aquí. Que vuelva ahora mismo. Carol, Stephanie tiene 17 años. Me ha pedido quedarse unos días. Le he dicho que sí. No es decisión tuya. Tampoco es mía echarla. Ponme con ella. No quiere hablar. Que se ponga. Carol, te llamo yo en una semana. Si quieres venir a hablar antes, ven cuando quieras. Pero hablamos en mi casa, conmigo y con mi marido. No por teléfono. Carol colgó. Stephanie no se había movido de la silla. Mi madre apagó el manos libres y guardó el móvil en el bolsillo del delantal. «Vamos a comer», dijo. Comimos los 4. Pasta con tomate, ensalada, fruta. Stephanie no habló mucho durante la comida, pero terminó el plato. Después subió a la habitación de invitados y deshizo la mochila. Esa tarde fuimos las 2 a la óptica del barrio. Le compré las gafas con mi tarjeta. La óptica me preguntó si la chica era mi hermana. Le dije que era mi prima. Nos pasaron a una sala pequeña con una máquina de graduación. Stephanie se sentó delante. Le pidieron que mirara las letras. Stephanie leyó la primera línea, después la segunda, y a la tercera le dijo a la chica que no veía nada. La chica le ajustó las lentes. Stephanie leyó hasta abajo del todo y se rió. Era la primera vez que la oía reírse en mucho tiempo. «Está fuerte la graduación», dijo la chica de la óptica. «Llevas mucho tiempo sin revisión». 2 años, dijo Stephanie. 2 años es mucho a tu edad. Stephanie no contestó. Eligió una montura azul oscuro. Pagué con la tarjeta. Nos dijeron que las recogiéramos el martes. Salimos. Caminamos hacia casa. «¿Cuánto te debo?», dijo Stephanie. «Nada. Te lo voy a devolver. Cuando quieras». «No corre prisa». Hizo una pausa. «No te las puedo devolver. Ya lo sé». Llegamos a casa. Esa noche cenamos los 4 otra vez. Mi padre les contó a las 2 lo que había hablado conmigo por la mañana, lo de la cena en 3 semanas. Stephanie escuchó, y al final dijo una sola frase. «Yo leo los mensajes». «¿Estás segura?», preguntó mi padre. «Los he leído 100 veces sola. Los puedo leer una vez delante». Mi madre se levantó, le puso la mano en el hombro a Stephanie y volvió a sentarse sin decir nada. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta y apunté la fecha. Apunté la llegada de Stephanie. Apunté la llamada de Carol. Apunté las gafas. Apunté la frase de Stephanie en la cena. Cerré la libreta. La metí en el cajón con el resto. Quedaban 19 días. Las 3 semanas pasaron sin que Carol volviera a llamar a mi madre. Llamó a mi tía Pilar 2 veces. Llamó a mi abuela 1. Mi abuela le dijo, según me contó mi padre después, que no quería oír nada hasta el viernes de la cena. Que viniera, que comiera y que después se hablaría. Stephanie se acomodó en la habitación de invitados. Empezó a ir al instituto con las gafas nuevas. La orientadora le hizo una evaluación de recuperación. Las notas del primer trimestre estaban llenas de suspensos, pero la orientadora dijo que se podía recuperar si se ponía. Stephanie se puso. Mi padre habló con mi tía Pilar el miércoles antes de la cena. Le dijo solo una cosa, que iba a haber una conversación familiar el viernes y que ella tenía que estar. Pilar preguntó por qué. Mi padre le dijo que ya lo vería. Pilar insistió. Mi padre colgó. El viernes a las 7:30 empezaron a llegar.
Mi abuela llegó la primera, con mi tío menor. Le abrí la puerta. Me dio 2 besos y me apretó la mano sin decir nada. Sabía. Mi padre le había contado todo el lunes anterior, en su casa, durante una tarde entera. Después llegaron mi tía Pilar y su marido. Pilar me preguntó por Stephanie en cuanto entró. Le dije que estaba en la cocina. Pilar fue a la cocina. Stephanie estaba ayudándome con la ensalada. Pilar le dio 2 besos y le preguntó cómo estaba. Stephanie le dijo que bien. Pilar la miró un segundo más de lo normal y volvió al salón. Carol llegó la última, a las 8:10, con un ramo de flores y una bandeja de pasteles de la pastelería del centro. Me dio los pasteles. Me dio 2 besos. Me dijo que la casa estaba muy bonita. Gracias, dije. ¿Está Stephanie? Está en la cocina. Carol fue a la cocina. Yo me quedé en la puerta. Hija. Hola. ¿Cuándo vuelves? Estoy bien aquí. No te he preguntado eso. Ya, Carol no insistió. Volvió al salón. Se sentó al lado de Pilar. Cruzó las piernas. Aceptó el vino que le ofreció mi padre. A las 8:15 nos sentamos a la mesa. Yo había preparado lasaña de verduras, ensalada grande, tabla de quesos, pan tostado, hummus, todo vegetariano, todo en bandejas grandes en el centro de la mesa. Cada uno se servía solo. Carol miró las bandejas y se sirvió lasaña sin hacer comentarios. Comimos. La conversación fue normal durante 1 hora. Mi tío menor habló de su trabajo. Mi abuela habló de un viaje a Galicia que estaba planeando. Pilar habló de su hija mayor que estaba esperando. Carol intervino 2 veces, las 2 para corregir algo que había dicho otro. Stephanie comió en silencio al lado de mi madre. A las 9:20 recogí los platos del segundo. Llevé la fuente de fruta a la mesa. Me senté otra vez. Saqué la carpeta del cajón del aparador. La puse en mi sitio, sin abrirla. La mesa se quedó en silencio. Antes del postre, dije, quiero entregarle una cosa a la abuela. Mi abuela me miró, asintió. Tráela. Le pasé la carpeta por encima de la mesa. Mi abuela la abrió. Empezó a leer. Carol dejó el tenedor. ¿Qué es eso? Es para la abuela, dije. Cuando termine te lo dirá ella. Quiero saber qué le has dado, Carol. Dijo mi abuela sin levantar la vista del papel. Cállate. Carol se calló. Mi abuela leyó durante 12 minutos. Nadie habló. Mi tía Pilar miraba el mantel. Mi tío menor miraba a su madre. Mi padre estaba con las manos cruzadas sobre la mesa. Stephanie respiraba despacio al lado de mi madre. Cuando mi abuela terminó la última hoja, cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Las dobló. Las dejó encima de la carpeta. Carol, mamá, ¿le serviste a tu sobrina carne picada el viernes 17 y le dijiste que era hamburguesa vegetal? No. Stephanie levantó la vista por primera vez. Sí. Carol giró la cabeza. Tú te callas. Yo te vi tirar el paquete a la basura. Yo vi la carne picada en la bolsa del Mercadona. Yo te oí decir en la cocina que querías que se le cayera la careta. Eso es mentira. Stephanie sacó el móvil. Abrió la carpeta del correo. Se la pasó a mi abuela. Aquí están los mensajes que mi madre le mandó a la tía Pilar entre febrero y mayo. Pilar se puso pálida. Mamá, eso es privado. Pilar, dijo mi abuela. Cállate tú también. Mi abuela leyó las capturas, una a una. Tardó otros 8 minutos. Cuando terminó, dejó el móvil al lado de la carpeta. Voy a decir esto una sola vez, dijo. Y no quiero que nadie me interrumpa. Nadie se movió. Carol, llevas 30 años haciendo lo que te ha dado la gana en esta familia. Llevas 30 años diciendo que los demás exageran, que los demás mienten, que los demás están locos. Le hiciste a tu hija 2 años sin gafas. Le hiciste a tu sobrina 12 años de comentarios, y ahora le has servido carne sabiendo lo que iba a pasarle. Carol abrió la boca. No he terminado. Carol la cerró. No vas a volver a poner los pies en mi casa hasta que pidas perdón. A las 2, por escrito. Y aunque pidas perdón, no vas a volver a organizar cenas familiares. Eso se acabó. Pilar. Mamá, tú sabías. Llevas 3 meses sabiendo. No has movido un dedo. No vas a organizar tampoco. Durante 1 año. Pilar bajó la cabeza. Stephanie. Sí. ¿Quieres seguir viviendo con tu tío? Sí. Vale. Mañana hablo yo con tu padre. Lo arreglamos legal. No vuelves a esa casa. Carol se levantó. Mamá, esto es ridículo. Siéntate. No me da la gana. Pues vete. Carol cogió el bolso del respaldo de la silla. Caminó hasta la puerta. Se giró antes de salir. Os vais a arrepentir. Nadie contestó. Carol cerró la puerta detrás de ella. Mi abuela miró el reloj.
¿Habías hecho postre? Hay tarta de manzana en la cocina. Tráela. Me levanté. Fui a la cocina. Saqué la tarta del horno apagado. La llevé a la mesa. Stephanie estaba llorando en silencio al lado de mi madre. Mi madre le había puesto la mano en la espalda y la dejaba ahí, sin moverla. Corté la tarta. Serví 8 porciones. Mi abuela cogió su plato y empezó a comer. Los días siguientes a la cena fueron tranquilos. Carol no llamó a nadie de la familia durante una semana. Pilar mandó un mensaje pidiendo perdón a mi madre el lunes por la mañana. Mi madre le contestó con 3 palabras. Lo hablamos después. El miércoles vino mi abuela a casa. Trajo papeles. Había hablado con un abogado conocido suyo, viejo amigo de mi abuelo. El abogado le había explicado las opciones para Stephanie. A los 17 años, con cumpleaños en 4 meses, lo más práctico era quedarse en casa de mis padres con consentimiento del padre biológico, redactar un acuerdo informal por escrito y esperar a que cumpliera 18. Mi abuela había llamado al padre biológico de Stephanie, su exmarido, que vivía en Valencia, y al que Stephanie veía 2 veces al año. Le había contado lo de las gafas, lo de los suspensos, lo de la cena. El padre había pedido el día libre y se había presentado en Madrid el martes por la tarde. Estuvo 2 horas en casa de mis padres. Habló con Stephanie a solas en la cocina. Habló con mi padre en el salón. Firmó el acuerdo informal antes de irse. Carol se enteró por su exmarido el miércoles por la noche. Llamó a Stephanie al móvil. Stephanie no contestó. Llamó a mi padre. Mi padre tampoco contestó. Llamó a mi abuela. Mi abuela le dijo que volviera a llamar cuando tuviera la carta de perdón escrita. La carta llegó por correo certificado 2 semanas después. Eran 4 páginas. Mi abuela la leyó. Le dijo a Carol por teléfono que no servía. Que no era una disculpa. Era una explicación. Que la rehiciera. La segunda carta llegó un mes después. Esa sí la aceptó mi abuela. A mí Carol no me escribió hasta 3 meses después de la cena. La carta me llegó al apartamento. 3 páginas, escritas a mano, sin tachones. Decía que se había equivocado, que no había sabido manejar mi diagnóstico desde el principio, que había convertido un asunto médico en un asunto personal, que había hecho lo mismo con su hija, que llevaba 3 meses yendo a una psicóloga que le había explicado el patrón. Pedía perdón sin pedir nada a cambio. No pedía verme, no pedía que yo le contestara. Leí la carta 2 veces. La metí en la libreta azul, en la última página. No le contesté. Stephanie cumplió 18 años en febrero. Para entonces ya había recuperado 3 asignaturas del bachillerato y tenía que recuperar 2 más. Mis padres le habían convertido la habitación de invitados en su habitación, con sus libros, su escritorio, sus pósters. El día del cumpleaños hicimos una cena pequeña. Mi abuela, mi tío menor, mi padre, mi madre, ella y yo. Carol no fue invitada. En septiembre, Stephanie empezó la universidad con beca parcial. Estudió enfermería. Yo le presté el dinero de la matrícula del primer año. Me lo devolvió en cuotas durante 2 años, sin que se lo pidiera. 2 años y medio después de la cena, en una boda de un primo segundo, coincidí con Carol por primera vez. Estaba más delgada. Llevaba un vestido beige. Me vio entrar al salón. Esperó a que estuviera sola, cerca de la barra, para acercarse. Hola, hola. No tienes que decirme nada. Solo quería verte de cerca. Vale. ¿Estás bien? Sí. Stephanie está bien también. Ya lo sé. Carol asintió. No sonrió. No intentó tocarme. Gracias por dejarme decirte hola. De nada. Se fue. Esa fue la última conversación. 5 años después de la cena estaba en mi cocina, un domingo por la tarde, preparando hamburguesas vegetales para Stephanie y para su novio, que venían a comer. Stephanie estaba terminando el último año de enfermería. Vivía con su novio en un piso pequeño a 3 calles del mío. Veníamos comiendo juntas casi todos los domingos desde hacía 2 años. Saqué la sartén. Eché aceite. Puse la primera hamburguesa. El olor era distinto al de aquella noche en casa de Carol. Era olor a champiñón, a lentejas, a comino. Le di la vuelta al minuto. Saqué los panes de la bolsa. Tosté el pan en la plancha. Stephanie llegó a las 2. Trajo postre. Su novio trajo vino. Comimos en la mesa de la cocina, los 3, hablando de las prácticas de Stephanie, del trabajo del novio, de un viaje que estábamos planeando para junio. A media comida, Stephanie dejó el tenedor. Tengo una cosa que decirte. Dime. Mi madre me escribió ayer. Me pidió ir a verme. Le voy a decir que sí. Vale. ¿Te parece mal? Me parece tu decisión. ¿Tú la verías? No. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Stephanie asintió. Solo quería que lo supieras. Gracias. Una cosa más. Dime. Si en algún momento te molesta que la vea, dímelo. No me va a molestar. ¿Seguro? Seguro.
Stephanie cogió otra vez el tenedor. Su novio la miró desde el otro lado de la mesa y le puso la mano en la rodilla por debajo. No dijo nada. Stephanie le sonrió. Seguimos comiendo. El novio sirvió más vino. Hablamos del viaje. Cuando se fueron, recogí los platos. Lavé la sartén. Guardé las sobras en táperes de cristal, no de plástico. Apagué la luz de la cocina. Subí al dormitorio. Saqué la libreta azul del cajón. La abrí por la última página, donde estaba doblada la carta de Carol de hacía 5 años. Saqué la carta. La metí en el cajón, debajo de la libreta. La libreta la guardé en una caja, en lo alto del armario, con otras cosas que ya no necesitaba mirar, pero que no quería tirar. Bajé otra vez a la cocina. Me serví agua. La bebí entera de pie, al lado del fregadero. A la mañana siguiente fui a trabajar como cualquier lunes. El miércoles, a media tarde, Stephanie me mandó un mensaje. La vi. Hablamos 1 hora. Le dije que la voy a llamar yo cuando tenga ganas, no antes. Ella aceptó. Vale. ¿Estás bien? Sí. Cansada. Pero bien. ¿Cenas el domingo? Voy. Cerré el móvil. Volví al ordenador. Tenía un correo del trabajo esperando contestación. Lo abrí. Empecé a escribir la respuesta. Fuera estaba empezando a llover.